a poner a grabar. Ahí estamos. A ver. Ya empiezo, denme un segundito. Bueno, la segunda parte de funciones polinómicas, porque habíamos hablado la vez anterior. A ver. Está como la propietaria la compu. Ahí va. Habíamos hablado de, ¿dónde pongo esto? Ahí. De la división entera de polinomios, ¿sí? O algoritmo de la división. Habíamos hablado de que, dados dos polinomios, P de X, que es al que quiero dividir, y Q de X, que es el divisor, por eso Q de X distinto de 0, siempre es posible encontrar dos únicos polinomios, C de X, que era el cociente, y R de X, que era el resto. Con ese resto, R de X nulo o de grado menor al divisor, ¿no? Entonces, P de X lo puedo escribir de la forma Q de X por C de X más R de X. O sea, el divisor por el cociente, el resultado, más el resto. A nosotros nos iba a importar bastante más que el tema de que ese resto sea 0, ¿sí? Porque si el resto es 0, R de X no está, y eso quiere decir que el polinomio P de X es divisible por Q de X, o por C de X también, ¿sí? O también que Q de X, o C de X, es factor del polinomio P de X. Y esa división se llama exacta. Todo eso lo vimos la vez anterior. También hablamos ahí al final de la clase del teorema del resto, y dijimos que era interesante el teorema del resto porque me decía de una si un polinomio, cuál era el resto de la división entre dos polinomios. Y vuelvo a repetir, lo que más nos importaba, o lo que más nos va a importar, es si ese resto es 0. ¿Cómo utilizo el teorema del resto? Bueno, dado un polinomio, que lo quiero dividir por un binomio que es de la forma x menos a, o sea, x menos un real, ese valor numérico que va a tomar el polinomio es directamente el resto cuando yo especifique ese polinomio por x igual a. Es decir, cuando ponga la a donde está la x, haga las cuentitas, la respuesta que voy a obtener es directamente el valor numérico del resto, ¿sí? Como estoy dividiendo por x menos a, sí o sí, digo, es un factor de grado 1, un divisor de grado 1, entonces el resto que voy a obtener sí o sí es un numerito, ¿está bien? A partir de eso, les decía recién que como lo que nos importa es que ese valor de A sea 0, lo importante es, ¿alguien pregunta algo? Sí, en P de X se le cambia el signo al binomio. No al binomio. En realidad lo que hacemos es, a ver si puedo volver para atrás. Ahí. En realidad, cuando vos especificás, fíjate que cómo está escrito, x menos a, ¿sí? A veces nosotros en general creemos que ese menos significa que la a es negativa. El valor de a no lo sabemos, así que ese valor de a puede ser un número positivo o un número negativo. Cuando yo reemplazo a la x en el polinomio, no lo reemplazo por menos a, lo reemplazo por a. Por lo tanto, si acá dice x menos 2, voy a reemplazar acá por 2. Si acá dice x más 5, tengo que tener en cuenta que la expresión debe decir x menos algo. Entonces eso será x menos menos 5. Entonces voy a reemplazar acá por menos 5. A eso a veces es lo que nos confunde y pensamos que le cambia el signo. Sí, en realidad lo que hago es poner el valor de a, pero la expresión tengo que tener en cuenta es que es x menos a. ¿Se entiende lo que digo? ¿O lo escribo? No veo. Ahora sí. Ya entendí. Bueno, bien. Sigo entonces. Dale, está como yo te digo esta compu. Bien, entonces, si me da 0, dijimos, cuando especifico el polinomio, si me da 0 es porque
El resto, el de la división, es 0. Entonces quiere decir que x menos a es factor de ese polinomio. Y otra cosa importante que puedo sacar como información de ahí es que ese valor de a es raíz del polinomio, ¿sí? Porque acuérdense que la definición de la raíz en una función era un valor a, en este caso le decimos nosotros, que reemplazado en el polinomio, o en este caso en el polinomio o en una función, hacía que la función me dé 0. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un polinomio. Entonces, vuelvo a repetir, ese valor de a, además de todo lo que dije anteriormente, es una raíz del polinomio. Y es importante porque me lo van a pedir de distintas formas a esto, ¿sí? Y no siempre me van a dar el polinomio dividido de esta forma, o dependerá el polinomio que me den para poder encontrar sus raíces. A veces me lo dan así y es fácil de ver y verificar si a es o no raíz del polinomio, pero a veces no me dan este divisor. Entonces, otro tema, o otro teorema en realidad que nos va a ayudar para buscar esas raíces, es este que está acá, que dice, dado un polinomio p de x de grado n, con un coeficiente, presten atención a las propiedades que tengo que tener en cuenta, de grado n, con coeficientes enteros, o sea, con no cualquier coeficiente, sino solamente números enteros, mónico se acuerdan que quería decir que el coeficiente principal era 1, ¿no? Las posibles raíces racionales, me dice acá, distintas de 0, son enteros que dividen al término independiente a sub 0, ¿sí? Es decir, las raíces racionales de este polinomio, si es que las tuviera, serían algunos de los divisores del término constante a sub 0. Ahora vemos un ejemplo. No sé si lo dije la vez pasada o capaz que no, el grado n del polinomio me indica a lo sumo la cantidad de raíces que va a tener un polinomio. Por ejemplo, este que acabo de escribir acá abajo es un polinomio de grado 3, como máximo, como tope, podrá tener 3 raíces. Podrá tener 3, podrá tener 2, podrá tener 1 o podrá tener ninguna, o sea, no tener raíces, ¿no? Recordemos el caso de el polinomio de grado 2, que sabemos que nos da como gráfico en una función la parábola, ¿no? ¿Cuántas raíces tiene una función cuadrática? Bueno, como tope tiene 2 el grado del polinomio. A veces tiene una sola, cuando corta el eje X con el vértice, y a veces cuando está volando, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, volando, por decirlo de alguna manera, no tiene ninguna raíz, ¿sí? Entonces, como máximo tiene n raíces. Puede tener a lo sumo n raíces, así lo decimos. Les decía esto entonces. Por ejemplo, me dan este polinomio, y este polinomio, para encontrarle las raíces, a ver, automáticamente lo que yo debería pensar es, ¿para qué valores de x esto es 0? O sea, yo podría igualarlo a 0. El problema es que es un polinomio de grado 3 y no hay formulita que me despeje un polinomio o una ecuación de grado 3, ¿sí? Si esto fuera de grado 2, por ahí con la formulita resolvente lo encontramos tranquilamente, pero como es de grado 3 no puedo encontrar las raíces, y a lo mejor tiene hasta 3 raíces. Entonces, ¿cómo vamos a buscar o cómo vamos a empezar a buscar las raíces? Bueno, me fijo quiénes son los divisores del a sub 0, o sea, los del término independiente. A sub 0 es 10, el numerito que está solo, y busco sus divisores. Lo divide 1 al 10, también lo divide menos 1, por eso escribimos más menos 1. Lo divide el 2, más menos 2, lo divide el 5, lo divide el menos 5, lo divide el 10, lo divide el menos 10. Entonces, solamente ya acoté toda la cantidad de números con los que yo podría reemplazar para ver si esto me da 0, ya los acoté con esto. Solamente estos son las posibles raíces. ¿Son las raíces estas? No, son las posibles raíces. Es decir, yo ahora tengo que empezar a reemplazar en el polinomio para ver si esto me da 0. Si yo reemplazo por 10, por ejemplo, y no me da 0, entonces no son raíces del polinomio. Esperen que me voy a fijar si lo puse resuelto después. No, bueno, acá... Ah, no. Vuelvo. A ver. Lo que siempre digo yo, digamos, para poder verlo así medio rápidamente, a ver si puedo anotar. Acá. Siempre pruebo, a mí me es más fácil enseguida probar con 1, porque cuando yo pruebo con 1, todas las potencias me dan 1. 1 al cubo me da 1,
x cuadrado, o sea, 1 al cuadrado me va a dar 1, 3 por 1 me va a dar 3, ¿se entiende? Entonces solamente voy a obtener, o me voy a quedar con los coeficientes que acompañan a ese polinomio. Es el más fácil de probar de entrada, pero si no me da 0 probando de entrada, estoy al horno, así que tendré que probar con otros. Pruebo con 1 a ver qué pasa. Entonces les decía, 1 al cubo es 1, menos 6 por 1 al cuadrado es 6, más 3 por 1 me da 3, más el 10. Y en realidad veo que 10 más 3 es 13, menos 6 es 4, más 1 es 5. Esto me dio 5. Entonces, ¿qué digo de esto? Bueno, justamente que 1 no es raíz del polinomio, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿cómo encuentro las posibles raíces? Las busco entre estos divisores, ¿sí? Si pruebo con menos 1, lo voy a hacer rapidito para mostrarlo nada más. ¿Qué pasa si pruebo con menos 1? Se me fue. Pruebo con menos 1. Pruebo con menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. No pongo las potencias porque se me complica. Menos 6 me sigue quedando menos 6. Y 3 por menos 1 me da menos 3, más 10. Y ahí la cosa cambió, porque la suma de los negativos es menos 10, más 10 es 0. ¿Qué voy a decir de esto? Bueno, que entonces x igual menos 1 es raíz del polinomio. ¿Sí? Y si x igual menos 1 es raíz del polinomio, también puedo decir que x menos 1, lo voy a escribir así por ahora después lo escribo más lindo, menos 1 es un factor de, bueno, el polinomio que me habían dado. No voy a escribir el polinomio, lo voy a escribir así como p de x. ¿Sí? Probé con 1, no me dio 0, me dio 5, listo, chau, la descarto, no es raíz. Sigo. P de menos 1 es raíz, y bueno, probé con menos 1, toda la cuentita me dio 0. Entonces quiere decir que ese x igual menos 1 es raíz del polinomio. O sea, que el factor x menos 1, que la expresión x menos 1 es factor del polinomio. ¿Está? O bien, lo que es lo mismo, x más 1 es factor del polinomio. Sigo. Si me deja mi compu. No sé por qué no me deja seguir automáticamente ahora, no sé qué hice. Ah, tengo que borrar esto, ¿no? Me traje 2 ejercicios del práctico, que en realidad los tengo resueltos y solamente les quiero contar cómo, porque insisto, ya están subidas los ejercicios y también están subidos los videos. Cualquier cosa después nos preguntan. Alguien pregunta algo, me parece acá. Hay que seguir buscando hasta encontrar Bueno, más sí, raíces. ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que seguir buscando? Y hay que ver si tiene 1, 2 o 3 raíces. Ahora voy a hacer uno así completito, pero bueno, les quería mostrar cómo uso ese teorema, ¿sí? Cómo podría encontrar las raíces directamente. Si tiene 3 raíces racionales, va a salir de ahí y no voy a tener que buscar más, porque más de 3 no voy a poder buscar. El problema es si solamente encuentro una racional, habrá que ver qué pasa con las otras, o 2 racionales. ¿Se entiende? A ver qué pasa con las otras. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a uno de los ejercicios del trabajo práctico. Dice, hallar todas las raíces reales de los polinomios. Bueno, lo que dije recién, ¿no? Que x igual, a un real es raíz de un polinomio, sí, solo sí, cuando lo reemplazo en el polinomio me da 0. O sea, cuando especifico al polinomio con ese valor de x, ¿no? Entonces, bueno, otra vez. X igual 2 en este polinomio, que es el mismo de recién. Miren, acá está la segunda raíz, entonces. X igual 2 es raíz del polinomio, porque me da 0. Ya ahí tengo 2 raíces, así que la tercera también tiene que estar por ahí dando vueltas, ¿sí? Habría que seguir probando y voy a encontrar la tercera. Digo, para este polinomio voy a encontrar la tercera. ¿Qué pasa si me dan un polinomio de este estilo? ¿Cuánto vale a sub 0 en este polinomio? ¿Quién es a sub 0? No está, yo no lo veo. Entonces es 0, ¿sí? ¿Y quiénes dividen a 0? Uf, todos los números, entonces no me sirve de nada acá en este caso.
digamos, ese teorema. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Bueno, cuando no tengo término independiente, tendría que sacar factor común, al menos la variable, ¿sí? Ver quién sería el factor común. A veces se puede o nos simplifica la cosa si también tomo algún numerito, pero si tomo la variable como factor común, bueno, la pregunta que me hago es ¿para qué valores de t este polinomio p de t vale 0? Y me planteo esto entonces, ¿cuándo es 0 este polinomio? ¿Sí? Esa es la ecuación que debería resolver. ¿Qué es lo que les decía recién? Bueno, como no hay fórmula que me resuelva esta ecuación, porque es un polinomio de grado 5 o una ecuación de grado 5, tengo que sacar factor común la variable. ¿Sí? En este caso les decía por ahí sacar factor común 2 también me simplifica las cosas, porque como cada uno de estos términos son múltiplos de 2, saqué directamente factor común 2t al cubo. Saco factor común 2t al cubo, ¿sí? Y entonces me queda 2t al cubo por t cuadrado me da este 2t a la quinta, y 2t al cubo por menos 4 me da este menos 8. Ese producto es 0, ¿sí? Y si un producto es 0, es porque uno de los dos factores, o ambos factores, me da 0. Entonces voy a plantearme esto. 2t al cubo es 0, o bien t cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Despejo esas dos ecuaciones, que estas dos sí las puedo resolver, digamos, a mano, por decirlo de alguna manera. Escribí esto, no sé si hace falta, ¿no? Tengo 0, divido por 2 ambos miembros, el cubo lo pienso como raíz cúbica en ambos miembros, me queda que una de las raíces es 0, que de hecho lo veo acá, ¿sí? En realidad hay una raíz triple, porque está elevado al cubo, que vale 0, ahí. O bien, t cuadrado menos 4 es igual a 0. Despejo de acá o uso la formulita, acá me es mucho más fácil despejar, ¿no? T cuadrado menos 4 es igual a 0, sumo 4 a ambos miembros, me queda que t cuadrado es 4, y ojo acá, porque tengo un cuadrado, ¿sí? Una potencia de índice par. ¿Se acuerdan que cuando aplico raíz a ambos miembros, en este caso de índice par, me queda el módulo, porque hay dos valores que hacen que su cuadrado me den 4, ¿no? Uno es 4 y uno es 2 y el otro es menos 2. Cuando calculo este módulo, ¿sí? 2 y menos 2. ¿Me siguen hasta acá? Ah, funcionó. Otra forma de pedirnos que encontremos las raíces es que me pidan que haga la descomposición de los polinomios en factores de primer grado. Es decir, acá sí van a haber raíces en donde voy a poder factorizar a este polinomio en polinomios de primer grado. Y acá sí está completito, que es lo que me preguntaban hace un rato, ¿no? Me dan este polinomio p de x igual x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Quiero encontrar quiénes son las raíces de este polinomio en principio. Como es de grado 3, y por más que lo iguale a 0, no las voy a poder encontrar, tendré que buscar cuáles son sus divisores. Bueno, acá escribí un poquito eso, ¿no? Que como es de grado 3, voy a encontrar como máximo 3 raíces, y estoy viendo todo lo que dije en el anterior, como se trata de un polinomio con coeficientes enteros, son todos coeficientes enteros, es mónico porque el coeficiente principal es 1, y busco las raíces, las posibles raíces racionales en los divisores de 6, ¿sí? Todos los divisores de 6 son estos que están acá, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, ¿sí? Que pueden llegar a ser las raíces de este polinomio. Entonces, pruebo con 1, me dio 0. Quiere decir que una de las raíces es x igual a 1, ¿sí? X igual a 1 es raíz, y por lo tanto, x menos 1 es factor de ese polinomio, ¿sí? Para hallar el resto de los factores, habrá que hacer esta división de x al cubo, menos 2x cuadrado, menos 5x más 6 por x menos 1. Esa podría ser una, ¿sí? De las formas. ¿Cómo hago esa división? Bueno, como la hicimos la vez pasada en el pizarrón, ¿no? Copio y completo los polinomios, eso, o con Ruffini, porque estoy dividiendo por x menos 1. Cuando ustedes hagan esa división, se van a encontrar con que la respuesta a con que el cociente de esa división es x cuadrado menos x menos 6. O sea, yo arranqué con un polinomio de grado 3, encontré una raíz, hago la división por el factor que formé con esa raíz, con el factor x menos 1, y cuando hago la división me encuentro con que el polinomio
de la división es x cuadrado menos x menos 6 y el resto obviamente 0, ¿sí? Entonces busco las otras dos raíces, a ver, obviamente, ¿por qué lo digo? ¿Cómo sé que me va a dar 0? Y ya lo saqué de acá, ¿no? Ya sé de entrada que como es factor, el resto va a ser 0. Digo, el cociente que encontré es x cuadrado menos x menos 6, entonces busco las otras dos raíces en este polinomio. ¿Cómo las busco? Como quiera, ¿sí? O uso la resolvente, o otra vez, como un polinomio de grado, en este caso de grado 2, con coeficientes enteros, busco los divisores de menos 6, reemplazo y tendré que encontrarlas. Si buscan las raíces de este polinomio, se van a dar cuenta de este de grado 2, que las raíces son x igual 3 y x igual menos 2. Entonces, x menos 3 es factor, y x menos menos 2, o sea, x más 2, es el otro factor. Por lo tanto, como lo que me pedían era descomponer el polinomio en factores de primer grado, lo que tengo que hacer es poner, la respuesta sería, p de x es la multiplicación de estos tres factores. El primero que había encontrado es x menos 1, el segundo es x menos 3, y el tercero es x más 2. Y creo que con esto es todo lo que necesitaríamos de polinomios. No quería extenderme mucho porque así podemos arrancar con el TP9. Hay un ejercicio del trabajo práctico, este 8, que ya está subido desde la semana pasada, que está resuelto en el pizarrón, ¿sí? Por eso no me puse a hacerlo otra de vuelta ahora en el pizarrón, porque ya está. Cualquier cosa nos preguntan por el chat, o bien en la próxima clase podemos hacer alguno de estos si quieren, de entrada, antes de la segunda parte, ¿sí? Antes del TP10, que es el último que nos faltaría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto ahora? Che, qué poquitos tenemos hoy, mirá. 9. No, sí, yo miraba el chat, que hay 16, dije, son 16 más que el otro día. No. Claro, poquitos. Estamos re poquitos. Se Deben ver después tranquilos en... Y después lo ven en la... Sí. Eso de subirlos ayuda mucho, de subirlo al canal. Yo creo que sí. Bueno, si no hay preguntas... Pasamos al TP9 entonces, el Dale. anteúltimo TP. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si lo bajé. ¿Se lo está acá? Claro, puse clase 8, pero estamos como... ¿Se ve? ¿Lo agrando un poquito? Un toquecito. A ver. También está como más lenta. Debe ser por internet, no sé. Lo que pasa es que está muy pesada mi computadora. Ya tengo tantas cosas que bajé, imágenes, viste, de exámenes. Hay que hacer una limpieza en las vacaciones. Bueno, debemos estar todos igual, supongo. Sí, olvidate. Vamos a empezar. Acá hay algunas cosas que ya están subidas, que las hizo Andrea en la plataforma, pero algunas retomé, algo de la foto, así que es toda una mezcla de todo. Bueno, vamos a empezar la clase 8 con la función exponencial. Vieron que vimos la función lineal, ¿se acuerdan? Primero vimos un trabajo práctico de funciones, después vimos un trabajo de función lineal, o sea, empezamos a tomar casos particulares, ¿no? Función cuadrática, polinómica, que terminó Andrea, y ahora vamos a empezar con la función exponencial y después un poquito más tarde logarítmica, ¿sí? La función exponencial y la función logarítmica son muy importantes porque ustedes la van a usar mucho en su asignatura, ¿no? En su área, porque tienen mucho que ver con las aplicaciones. Y más en la logarítmica y la exponencial en biología. Tiene mucha aplicación. Así que la van a trabajar bastante en matemática aplicada. Bueno, vamos a ver la definición de función exponencial. La función exponencial tiene esta forma. Un número a la x. Cuando ustedes ven que el exponente aparece, la variable aparece en el exponente, la función es la función exponencial. Tienen que usar el cursor así. Ahí está. Entonces, la variable, ven que aparece acá en el exponente. Esta variable, que es la x, aparece en el exponente. Pero esta base, que es a, le vamos a pedir condiciones para que resulte ser una función exponencial. Tiene que ser un número positivo, cualquiera, y no puede ser el número 1. ¿Sí? O sea, cualquier número real puede aparecer acá en la base, pero tiene que ser positivo. Con estas condiciones, a esta función que tiene esta forma se le llama exponencial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ahora sí me vean aquí. A ver si puedo. Sí puedo bajar. Por ejemplo, 2 a la x, creo que es la más normal, ¿no? Acá la base, la que estamos hablando, es un número positivo y mayor que 1, ¿ven? Porque es 2. Ven lo que le pedimos a la base, positivo, el 2 es positivo y distinto de 1.
Y el exponente, ven que la variable aparece en el exponente, ¿ven? Entonces es una función exponencial. Acá hacemos una tablita, ¿no? La primera vamos a trabajar con una tablita. Fíjense, cuando la x vale 2, me queda 2 al cuadrado, que es 4. Cuando la x vale 1, me queda 2 a la 1, que es 2. Cuando vale 0, reemplazamos en el lugar de la x por los números. 2 a la 0, que es 1. Cuando es menos 1, a ver si acá se acuerdan, me va a quedar 2 a la menos 1. 2 a la menos 1, ¿se acuerdan que esto invertía? ¿Sí? Es un medio. Y cuando es menos 2, es invertimos y le damos al cuadrado. Porque es el inverso de 2 al cuadrado. Esto es el inverso de 2. Entonces me queda un medio y un cuarto. Y después que fuimos haciendo, marcando los puntitos, ¿ven? Para 0, 1, para 1, 2. ¿Ven? Vayan mirando la tablita. Para 0, 1, para 1, 2, para 2, 4, para 2, 4, y otro puntito, para menos 1, un medio, y para menos 2, un cuarto. Y ahí los unimos. Y tiene esta forma la función exponencial, ¿ven? Es una función común, ahora que ya sabemos bastante de funciones. Perdón, Moni, te preguntan si el valor de X puede ser cualquiera. Sí, porque vamos a ver, miremos acá el dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los números reales, ¿ven? Porque miren, ¿se acuerdan que habíamos dicho, para qué valores no le podemos hacer la cuenta? Y acá el exponente puede valer cualquier número, ¿no? O sea, por ahora no tenemos ningún cociente, no tenemos ninguna raíz, índice par. Los exponentes no nos dan ningún problema, ¿está bien? Entonces, acá en la variable X podemos poner cualquier valor. Uno elige valores cómodos, ¿sí? Más o menos relacionados con la base, pero no tiene por qué ser esos valores. Podemos haber elegido acá este valor, podemos haber elegido este valor, valores irracionales, ¿sí? Bueno, podemos observar en la gráfica que el dominio, fíjense cuál es el dominio de la función. Habíamos dicho que le podemos dar cualquier valor, así que el dominio, ustedes lo miren acá, son todos los números reales. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen no Ahí te son. pregunta alguien si es una función decreciente. Ahí vamos a hablar con eso. A ver. Ahí llegamos. Fíjense la imagen. La imagen, ¿se acuerdan que el codominio eran todos los valores que uno podía tomar como conjunto de llegada? Pero la imagen eran los valores que aparecían acá, los resultados, ¿sí? Los que le asignaban 2, y fíjense que no voy a tener nunca valores negativos, porque las potencias, si la base es positiva, la potencia es positiva. Entonces el dominio acá, la imagen, perdón, son los números positivos, ¿ven? No tengo imagen acá. Nunca cada resultado en esta función que yo elegí van a aparecer números negativos, porque la base es positiva. Entonces no importa lo que yo la eleve, acá tengo un 4, un 10, un 20, es más, hasta si la eleve con un número negativo, lo único que hace es me lo invierte, pero no le cambia el signo a la base. Entonces voy a tener siempre números positivos como resultado. Así que observamos que el dominio son todos los reales, en cambio la imagen es el conjunto de los números reales mayores a 0. ¿Qué pasa con la función? ¿Cómo es? Mira, a medida que yo crezco, x crece así, miren, en este sentido, por eso la flechita acá, ¿ven? Mientras x crece así, la función también crece, ¿ven? La x crece y la función también. Entonces es una función creciente. ¿Está bien? Si corta el eje y, fíjense que corta el eje y acá en este valor, y no tiene raíces, miren, no corta el eje x. Acuérdense que el corte con el eje y es cuando la x vale 0, y en cambio el corte con el eje x son los puntos que veríamos acá, ¿no? En el eje. Así que no tiene raíces, esta en particular no tiene raíces. Yo les quería mostrar, a ver si puedo bajarles un programita que tenía acá. A ver, me dicen si lo ven, para graficar algunas funciones y estén un poco más. Esperen que voy a sacar esto. Ven acá, no sé dónde ubicarlos a ustedes. Ahí. A ver si puedo, ahí. ¿Ven acá un programita? ¿Ustedes no? ¿O sí? No, no se No. ve. A mí me pasa lo mismo cuando, por eso digo, ¿a dónde corro esto que está acá? ¿Vos qué? ¿Te queda la imagen nuestra arriba de la pantalla? Sí. ¿Ustedes qué ven ahora? ¿Nada? Nada, no, sí, vemos toda la pantalla completa, tranquila, se ve bien. ¿Se ve el Word? Claro. Ah, entonces no lo puedo mostrar. Entonces, a ver si... Espera, ahí que ven el Word. Sí. Y si yo hago así, así, ¿Y como abriste que, otra cosa? ¿Abriste otra sí, cosa? Entonces no tenés se que ve. dejar de compartir ese y ir a compartir la otra.
Ah, no, tendría que salir encima de la otra pantalla. ¿Por qué? ¿No ven nada ahí ustedes? ¿Siguen viendo el Word? Sí. A ver si lo puedo mostrar así. Esperen que igual lo voy a sacar. Esperen que si me dan un ratito a ver si es algo mío, si no, capaz que puedo llamar a una de mis hijas. No, pero No, ¿sabes qué? A ver, deja de compartir y volvé a compartir, pero solamente el otro programita. a ver, bueno, entonces voy a volver a compartir. Esperen porque yo los he corrido a ustedes. Eh, bueno, si no, seguimos con el coso. No, no era necesario verlo, pero bueno, por las dudas, creo que estaba más claro si se lo mostraba de esa forma. De dejar de compartir. Eh, Pasa que creo que lo tengo que tener compartido así, a ver si. Hay que ver. Ahí todavía No, nada. no compartí nada. Ahí entendí por qué no. A ver. Pasa ¿Viste que que tiene que estar. cuando vos pones compartir te muestra todo lo que vos tenés abierto? Fíjate si tenés abierto ahí en el programita. Sí, pero no. No, Ahí ahí yo otra no vez. compartí, ¿no? No, ahí otra vez el Word. Y ahí sigue estando el Word. No Sí. hubo ningún cambio, ¿no? No. A ver, Entonces, baja, porque en el Word, porque no, estoy viendo el título del Word. función exponencial y eso. Claro. Eh, pero en cambio acá, a ver si yo puedo, capaz que se los puedo mostrar encima como que al estar ustedes no puedo hacer, porque si yo se los pongo ahora sí, esperen que se me abrió otra cosa encima. Esperen. No, me parece que lo voy a tener que sacar. Encima abrió otra cosa, dentro de ese programita abrió otra cosa que no, a ver si es esto. Ahí está. Aplicaciones. No sé si, a ver si lo pueden ver acá, no sé. Ahora, no, me aparece eso. No, entonces no voy a poder. Bueno, una lástima. Porque hay un programita que se podría graficar. Eh, pero bueno, por luego al final. Si se levanta una de mis hijas y me ayuda. Bueno, seguimos entonces. Ahora tengo muchas cosas abiertas, esperemos que siga. Bueno, Ahí, lo que ahí. ya No, ¿qué le pasa? se abrió algo. Se abrió una ventana y dice, ha cerrado sesión. ¿Te fuiste? No, Ustedes ahí, estás ahí. Ah, no, perdón, en el mío. No sé qué apareció esto. eh, mostrar el escritorio. Ahí ven el escritorio, ¿no? No ven ninguna función. No, vemos lo que está en el Word. Vemos el Sí, ejercicio 2 y este grafiquito no sé entonces cómo funciona. Bueno, lo miré, me abrí uno nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo y ahí se parece como que se veía, pero claro, no lo probé en otro, desde otro celular. Eso es lo que pasa. Bueno, no importa. Bueno, a ver si ahora, a ver, esto baja. Bueno, entonces lo vamos a ver así. Total estaba preparado. Fíjense, yo en lugar de graficar la función, ahora me fui muy para abajo. Ahí. Entonces hasta acá vamos a hacer un repasito. La función exponencial tiene esta forma, 2 a la x, ¿sí? Y la base es 2. Entonces, bueno, la graficamos y ya habíamos quedado que era el dominio en todos los reales, es una función creciente, ¿sí? Y la imagen solamente en los x mayores que 0. ¿sí? Si nosotros graficamos, por ejemplo, en lugar de 2 a la x, la función 5 a la x, y ahí en el texto ustedes tienen varias graficadas, yo eso es lo que yo quería graficar unas cuantas, vemos que tienen la misma forma, ven, el esbozo es el mismo, nada más que al ser la base un número más grande, crece un poco más rápido, ¿sí? Entonces es como más empinada. Pero en realidad la forma, el esbozo de la gráfica con la de 2 a la x no cambia mucho, ¿ven? Si grafican 10 a la x pasa lo mismo, si grafican 100 a la x pasa lo mismo. Crecerá más rápido, pero el esbozo no cambia. Fíjense que la función se apega al eje horizontal, ¿ven? Entonces decimos que el eje horizontal es como una asíntota, ¿sí? De la función, porque no llega a atravesarlo, sino como que tiende a acercarse y nunca lo va a tocar. Lo mismo pasa con esta capaz que se ve más grande, ¿ven? Sale, en este caso porque crece por este lado, pero nunca lo va a tocar. La distancia entre el eje X y la función cada vez es más chiquita en el menos infinito, pero nunca la va a tocar. Por eso decimos que no tiene raíces. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto le pasa a todas las funciones exponenciales cuando la base
es mayor que 1. Si la base está entre 0 y 1, siguen cumpliendo la condición de ser positiva, el comportamiento es un poquito distinto a la función. En lugar de ser creciente, es una función decreciente. Pero después es todo igual. El dominio van a ser todos los números reales y la imagen va a ser los números positivos. ¿Ven? Lo único que cambia es que la función es decreciente. Miren la forma de una función decreciente de una creciente. Acá tenemos una, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta cuándo es creciente y cuándo tiene esta forma? Mirando la base. Si la base, el número que me ponen acá, está entre 0 y 1, la función es decreciente. Si la base es mayor que 1, es creciente. ¿Sí? Fíjense que yo acá le di valores para que ustedes, después ustedes revisen la tabla de valores, le di los mismos valores a esta función, nada más que la base es un medio. Entonces un medio al cuadrado me queda un cuarto, un medio a la 1 me queda un medio a la 0 me da 1, ¿ven? A la menos 1 me da 2 y a la menos 2 me da 4. ¿No? Para acá fíjense que es el inverso, ¿no? Hay que dar vuelta, acá hay que dar vuelta y elevar al cuadrado, entonces me quedan 4. ¿ven? Ahí unimos los puntitos. Y o sea, ¿cuándo es creciente? Cuando la base es mayor que 1. ¿Cuándo es decreciente? Cuando la base es menor que 1. ¿ven? Y también fíjense que el eje X es una asíntota de la función se acerca, pero nunca lo toca, ¿sí? Bueno, acá tienen el resumen, se los dejo. Y acá decimos, mira, en lugar de un medio hicimos un cuarto y exactamente igual, tiene el mismo esbozo, se comporta de la misma manera. El dominio van a ser los reales, va a ser decreciente porque la base es un cuarto, ¿sí? Corta el 0,1, corta el 1 del ni y no tiene raíces. ¿Eh? Todas las funciones que tienen la base entre 0 y 1 se comportan de esta manera. Si la base es mayor que 1, se comporta de esta manera. ¿Está bien? Y acá fíjense que les van a pedir en el texto que es vos. Esto yo lo quería hacer con el programita, pero no lo logré compartir, no sé cómo es. ¿Cómo lo hago? Si no, lo dejo para la clase que viene. Igual están en el texto. Lo quería compartir ahora, de ver cómo se corrían las funciones, pero bueno, no lo logré abrir, no les voy a hacer perder más tiempo. Si ustedes tienen que graficar, por ejemplo, la función, a ver si lo hago con un cursor, porque yo quería tener que ustedes tengan, a ver si lo hago así, a mano alzada, ahí. La función, a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a poner 2. 2 a la x, esta es la función. No varía mucho mi letra de la... Yo se lo quería graficar en el programa, pero bueno, 2 a la x. Yo no veo lo que estás escribiendo, no sé si el resto ve. Ah, ¿no se ve? Uy, encima de eso. Bueno, esperen que... ¿Querés que comparta yo mi grafmática y graficamos ahí? ¿Me dictás dale. A ver, Compartimos, graficar con algunos corrimientos. Esperen que voy a... para que lo abra, bancame un cachito. Ahí está. Y después sigo con lo del logaritmo. Así ven los corrimientos. No sé por qué ese programita funcionaba, pero ahora se ve que... Y Y ya después graficamos. le graficamos todo lindo. Dale. Esta es la función 2 a la x, ¿sí? Si 2 a la x menos 2, lo que hace es baja 2 unidades. Acuérdense que es el número 1. Esta es 2 a la x, ¿sí? Si es 2 a la x menos 2, lo que hace es baja todas unidades, o sea, todos los puntos de esta función, todos, bajan 2 unidades, ¿sí? Entonces la función ahora, que vamos a cambiar el color, a ver si dice bien, voy a cambiar el color, vamos a poner rojo, se comporta de esta manera, baja, ay, hice una red, esperen que cambie de, hace de esta forma, bajó todos, acá está el menos 1, y este sería el menos 2. Pero la asíntota, ¿se acuerdan que dijimos que esto se pegaba? También baja 2 unidades, entonces ahora se va a pegar a otra recta. ¿A qué recta se va a pegar? Se va a pegar a la recta menos 2. Ahí, bueno, esto me quedó un poco bastante. Esperen que ahora sí yo puedo borrar esta y hacerla un poquito mejor. Y le voy a cambiar el color, vamos a poner amarillo. Tendría esta forma, ¿está bien? Menos 1, y ahora el 0
pasa a ser el menos 2, ¿sí? O sea, acuérdense que cuando la baja no es que baja todas y 2 unidades, sino que cada puntito baja 2 unidades, ¿sí? Todo baja. El que se ve es este, miren, del 1 pasa al menos 1, ¿no? Este sería el menos 1. Este bajó 2 unidades, 0, menos 1, tengo una nota en menos 2. Pero fíjense, esta función ahora ya le cambió la imagen. En dominio siguen siendo todos los reales, pero la imagen ahora no son solo los mayores que 0. La imagen son los mayores que en menos 2. ¿Sí? Entonces la imagen va desde menos 2 a infinito. De esta función cambió la imagen. ¿Ven? La imagen de esta sigue siendo los mayores que 0. En cambio, del 2 a la x menos 2, baja 2 unidades. ¿Sí? Entonces ahora podríamos pensar, si ustedes me dicen, a ver, ¿quién sería este valor que está acá? O podríamos pensar, ¿podríamos calcular este valor? ¿O tiene un nombre este valor? Este valor sería una raíz de la función. ¿Sí? Se me tenía que preguntar, ¿cuándo 2 a la x menos 2 es igual a 0? Y ahí encontraría este valor que está acá. Para eso despejo, como en todas las funciones. Cuando 2 a la x, igual esto no varía mucho de mi letra, te diré, ¿eh? Es igual a 2. Y ahora tengo que pensar, a ver, ¿qué valor tiene que tomar la x para que 2 a la x sea igual a 2? O sea, es que tendría que valer 1, ¿no? 2 a la 1 vale 2. O sea, este número que está acá es el número 1. O sea que 1 es raíz de la función. Para encontrar el corte con el eje Y, tienen que voy a cambiar el color. Igual, nena, Para, qué bien que graficas. ah, para encontrar el corte con el eje Y, lo que hacemos es darle, ¿se acuerdan? A la X valor 0. Entonces me va a quedar 2 a la 0 menos 2. Acuérdense que 2 a la 0 es 1, entonces me queda 1 menos 2, y esto me da menos 1. ¿Está bien? Que es este que encontramos acá. Este sería el corte con el eje Y, y este es el corte con el eje X. A este se le llama raíz. ¿Está bien? Entonces, no porque cada vez que uno tengamos una función exponencial vamos a decir que la imagen son los positivos. La de 2 a la X sí, pero si le restan unidades o me la trasladan en forma vertical, la imagen va a cambiar. Ojo, ¿sí? Podrán ser la suben desde tal valor hasta infinito, bueno, ojo con eso. ¿Sí? Van a ver en el apunte unos cuantos corrimientos, ¿sí? Lo mismo pasa con si las funciones exponenciales decrecientes. Si querés después graficamos al final, Andrea, si lo ven todo, pero miren esto que hicimos acá. ¿Qué pensamos? Pensamos cuánto tenía que elevar yo a la x, ¿sí? Para que me dé 2. Entonces dijimos, tenía que valer 1 la x, ¿no? Estuvimos como calculando un exponente, no sé si entendieron este caso. 2 a la cuánto me da 2. Entonces dijimos todo, 2 a la 1 me da 2. ¿Está bien? Y vamos a graficar otro. Voy a borrar acá. Con ese programita que me había bajado, no sabes, tenía otros colores, se podía graficar, pero no lo puedo compartir, pero se puede compartir. Por ahí la clase que viene, eh, y lo que pasa que ¿viste? Yo no sé mucho. Vamos a graficar otra, a ver, miren si nos piden que grafiquemos, esperen, estoy con la goma. Ahí. Por ejemplo, igual, vamos a poner una base, vamos a hacer una decreciente, entonces podríamos poner un medio, ¿está bien? Ya sabemos que si la base de la exponencial está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. A la x, y por ejemplo vamos a hacer hacemos menos 2 de nuevo, la bajamos 2 unidades a la función. Entonces esta función es una función exponencial decreciente porque la base está entre 0 y 1, y le restaron 2 unidades, o sea, me la bajaron 2 unidades a toda la función. Entonces ahora la vamos a graficar. Ahora le voy a poner, este es el eje Y, no lo vamos a escribir, sino este sería el eje X, ¿está bien? Y primero vamos a graficar la función 1 medio la X, que era la que teníamos graficada en el apunte, y es, tiene que ser por a ver si me lo puedo agrandar un poquito más. Entonces, esta sería la función. No, esperen que me equivoqué. Decreciente. Ven que me equivoqué. Ahí.
Ahí está, ¿eh? Eso para que ver si Andrea estaba atenta. Un medio a la X, ¿está bien? Esta es un medio a la X, ahora te la vamos a hacer con otro color. Esta es un medio a la X, es una exponencial decreciente. Voy a cambiar el color, vamos a poner rojo. Así se pone contenta Andrea. Ahora, a la misma función exponencial me la bajan 2 unidades, o sea que si bajan 2 unidades, este punto que es el 1 va a pasar acá, ¿está bien? Ese es el más visible que tengo. Y la asíntota también se baja 2 unidades, ya la voy a trazar así me ayuda a graficarla, la asíntota va a estar por acá, ¿está bien? Y ahora vamos a cambiar la función, vamos a hacerla en. Y la función exponencial, esperen, ahí, va a venir así, ¿está bien? ¿Se entendió? Acá podríamos hacerle. No, no, definitivamente estás graficando mejor que en el pizarrón. Le vamos a hacer esto un poquito más. Me va a quedar en azul, pero bueno, ahí para que vean. Tienen que lo van a cambiar de color. Negro. Ahí. Bueno, ahora no quiero. Uy, no sé, pero es que lo vamos a borrar. Ahí lo vamos a hacer en negro. Te piden si lo puedes explicar otra vez. Dale, lo explicamos de nuevo. Tengo que graficar la función un medio a la x menos 2. ¿Está bien? Vemos que es una función exponencial. ¿Cómo me doy cuenta que es exponencial? Porque la variable, la x, aparece en el exponente. ¿Sí? Una vez que la variable aparece en el exponente, es una función exponencial. Después que tengo que tener en cuenta, la base a la que está elevada a la x. Si la base, ven que acá es un medio, no sé si se ve muy bien que es un medio. ¿Por qué? Ahí lo vamos a escribir mejor. La base es un medio, bueno, eh, está entre 0 y 1, yo sé que tiene una forma decreciente. Entonces, yo me grafico un medio a la x, que es esta que está en negrito. Tiene esta forma. Ahora, ¿qué hace? Un medio a la x menos 2, la bajan 2 unidades. A toda esta función que está en negro, bajó 2 unidades, y toda. Fíjense que esta función que está en negro, que es un medio a la x, se pegaba al eje x. Este es el eje. ¿Sí? Ahora, este es el eje. Se va a pegar a una recta que esté 2 unidades hacia abajo, porque toda bajó 2 unidades. ¿Sí? O sea que este valor es el menos 2. ¿Sí? O sea, para graficar tienen que tener en cuenta un par de cosas. Primero, saber el esbozo de la función exponencial con base mayor que 1 o base entre 0 y 1. Acuérdense, si la base está entre 0 y 1 es decreciente. Si es mayor que 1 es creciente, tiene esta forma. Acuérdense la forma. Y después, bueno, las unidades que baja, acuérdense que es la misma cantidad de unidades que dice acá. ¿Sí? Pero que no baja toda, sino que se pega, porque la asíntota también baja 2 unidades. Bueno, podría calcular, fíjense, este valor que está acá o no. ¿Cómo se llama ese valor que está ahí? Ese valor que está ahí se llama raíz de la función. ¿Cómo hago para encontrar la raíz de una función exponencial? Como encuentro la raíz de cualquier función. Lo que tengo que hacer es preguntarme cuándo esta función, para qué valor de x, vale 0. Entonces lo que hago es igualarla a 0. Esto no solamente con la exponencial, lo vamos a hacer con la logarítmica, lo hicimos con la lineal, lo hicimos con la cuadrática. Así cuando esa función vale 0. Entonces, lo escribo, nos quedó bastante desprolijo esto. Nunca pensé que iba a ser una cosa así. Ahí, 0. ¿Está bien? Entonces ahora paso esto para acá, entonces va a quedar un medio, ustedes me siguen las cuentas. Si no escuchan lo que digo, no lo van a poder, ahí a la X es igual a 2, ¿está bien? Y ahora fíjense lo que tienen que preguntarse para resolver esta ecuación. ¿Qué valor tiene que venir acá en este exponente para que un medio a ese número me dé 2? Entonces, solo lo que tengo que hacer es el inverso, ¿no? Porque el inverso de un medio es 2. Entonces, la X tiene que valer menos 1. ¿Está bien? Un medio a la menos 1 me da 2. Ahora vamos a ver con la calculadora también lo podemos hacer y verificar cómo. Entonces, este valor es menos 1. ¿Está bien? Este valor, que está acá, lo vamos a poner con otro color, que ya se ve porque en esta función es más visible este valor, porque si sabíamos que este era 1 y bajó 2 unidades, sabemos que este es menos 1 también, ¿no? Este es más fácil de ver. Lo podemos calcular haciendo ¿cómo? Haciendo un medio
a la 0, ¿no? Eso es más fácil de calcular, es siempre igual, el corte con el eje Y se le da la X valor 0, y se hace la cuenta. 1/2 a la 0 es 1, así que me queda 1 menos 2, y esto me da menos 1. ¿Están de acuerdo? E1, perdón. Este era menos 1, sí. Este valor, está bien, no me equivoqué. Este valor que está acá es este, ¿está bien? Y este que encontré acá es el que encontré acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, esas son las formas de las exponenciales. La traslación vertical es la que más nos interesa. Fíjense la imagen de esta función. El dominio son todos los reales, pero la imagen viene de menos 2 hasta infinito, ¿está bien? La imagen de esa función, de la f, la imagen, es abierto, porque fíjense, acá tengo que poner un paréntesis, ¿no? Ahí tiene que borrar. La imagen de la función es un intervalo, estoy con la ahí, que va de menos 2 a infinito. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Lo he cerrado porque fíjense que nunca toma el valor menos 2. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el logaritmo, después vamos a seguir con esto de las funciones. Pero necesito que sepan logaritmo para poder encontrar, voy a dejar de compartir, y voy a compartir el apunte ahora. Espero que esté todavía acá. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a empezar ahora con la función logaritmo, vamos a volver con la exponencial, pero necesito que sepan algo de logaritmo para... Ven, acá miren, que está en el apunte, ven, e a la x más 2, e a la x es mayor que 1, entonces es una función exponencial creciente, subió 2 unidades, ¿ven? Esta bajó 2 unidades, y esto ahora lo vamos a hablar qué pasa con estos corrimientos acá a la x. Mejor lo vamos a ver con el logaritmo. Bueno, antes de empezar con logaritmos, yo les había traído un trabajito para que hagamos juntos, y les preguntaba como lo que hicimos hoy, ¿no? ¿Cuánto tengo que elevar yo ahora al 2 para que me dé 8? ¿A qué exponente tengo que poner yo acá para que 2 a ese número me dé 8? ¿2 a la cuánto me da 8? 2 por 2 por 2, ¿no? 2 al cubo me da 8. Entonces, el exponente que tengo que darle yo acá al 2 para que me dé 8 es 3. Ahora les pregunto, miremos esta. 3 a la cuánto me da 81. ¿A cuánto tengo que elevar yo al 3 para que me dé 81? Entonces ese número es, les dejo un reto para que piensen, no sé si alguno lo quiere contestar, pero es 4, ¿no? 3 a la cuarta me da 81. Ahora mira, vamos a hacer algunos porque puse unos cuantos. 2 a la cuánto me da 1. ¿Qué exponente tengo que poner yo acá para que elevarlo 2 elevado a ese número me dé 1? Y ese es 0. Muy bien. Miren este, que es un poco más difícil ahora. Tengo un 2 y tengo un medio. ¿A cuánto tengo que elevar yo al 2 para que me dé un medio? ¿Menos 1? Menos 1. Bien. ¿Ven? Vamos calculando exponentes ahora. Miren este. 3 a la cuánto me da un noveno. Entonces digo, a ver, ¿qué relación hay entre el 3 y el 9? 3 al cuadrado me da 9. Pero encima me ponen un noveno. Entonces, si hubiese dicho 9, tendría que haber puesto un 2. Pero como es un noveno, está medio relacionado con este, le tengo que dar vuelta. Entonces, para que me lo dé vuelta, tengo que poner menos y, ¿qué más? 2. Un 2. ¿Ven? Hasta ahí venimos, miren. Estos son más sencillitos porque este 2 a la cuánto me da 8, que es al cubo. Si me ponen 1, tengo que poner un 0. Si aparece una relación como inversa, va a aparecer un exponente negativo. Pero miren este. Este número que está como la base es más grande que este. ¿Ven que en estos casos la base era más chica? Ahora tengo un 4 y un 2. Entonces pienso, a ver, la raíz de 4, o es lo que yo pensé, es 2, ¿no? ¿Cómo escribía esa raíz como potencia? Lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? 4 a la cuánto, entonces es 4 a la 1 medio. ¿Por qué?
porque es la raíz de 4, ¿no? Creo que tendrían que recordar esto ustedes. Que, a ver si tengo para anotar acá, que la raíz de 4 lo puedo escribir como, ¿se acuerdan? 4, el exponente del 4 pasaba como numerador y el índice de la raíz como denominador. ¿Se acuerdan eso? Que habíamos dicho que un número, bueno, ahora se me está pidiendo esto, a la m sobre n lo podría escribir como, ¿cuánto? La raíz, este número que es el denominador pasaba como índice de raíz. Le voy a hacer una patita más, miren, así no se equivocan. Y acá está la base y este m es el exponente, ¿está bien? Si no le pongo otro color, este es el que pasa acá, ¿está bien? Así no, ahí, ¿está bien? Este queda como el denominador, numerador y denominador. El denominador queda como índice de raíz y el otro queda como exponente, ¿está? A ver cómo vuelvo al... Creo que vuelvo. Ahí. Bueno, entonces ahora aparece esto, ¿no? De 25 y un 5. Entonces, ¿qué tiene que aparecer acá? Un medio, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Porque es la raíz de 25 me da 5. Bueno, para que, miren si coinciden. ¿A cuándo tengo que elevar al 2 para que me dé 2? Y acá tengo que pensar en un 1, ¿o no? Después creo que con estos son todos muy parecidos, no van a tener ningún problema. 10 a la cuánto me da 10. Fíjense cuando coincide me da 1. Y cuando me da 1, ¿qué tengo que poner acá? 100 a la cuánto. Y ahí tengo que poner 0. ¿Tá? No importa cuál sea la base, ¿ven? Ahí tiene que dar 0. ¿Tá? Fíjense que acá, cuando yo pregunté, voy a borrar acá esto. Cuando yo pregunté, aunque bueno, es difícil ahora el contestar porque bueno, nadie dijo 3 y podía ser otro número. Ven, acá decimos 4 y nadie dijo otro número que podía coincidir. O acá también. Como que estos exponentes, cuando los encontramos, son únicos. ¿Sí? Bueno, para que eso pase, para que este exponente exista, o sea, aparte de todo pudimos encontrarlo, y sea único, tiene que pasar dos condiciones. Que ese número que yo le haya puesto acá, como el 10, como el 12, como el 100, tiene que ser positivo y no puede ser el número 1. Porque ¿qué pasa? Si es negativo, podría no encontrarlo el exponente, ¿sí? Porque si acá es negativo y acá es positivo, no va a haber, ¿sí? Y si es 1, podría encontrar muchos. Entonces, para que este número sea único, o sea, este exponente que estamos encontrando acá, todos estos que encontramos acá, y exista y sea único, la base tiene que cumplir estas condiciones, ¿sí? Y el argumento, que es lo que encontramos, tiene que ser positivo, ¿está bien? Bajo estas condiciones, este exponente que estábamos buscando lo vamos a encontrar siempre y va a ser único, y a ese exponente le vamos a dar un nombre, y se va a llamar logaritmo. Logaritmo en base a de ese número X, ¿está bien? Entonces, ¿qué estuvimos calculando recién acá con todas estas cuentitas que le hicimos mentalmente? Estuvimos calculando logaritmos. Calcular un logaritmo es calcular un exponente, ¿sí? Y para que ese exponente exista y sea único, la base tiene que ser positiva y distinta de 1, ¿sí? Entonces, y este número que yo le pongo acá como el resultado que hoy estábamos pensando, tiene que ser un número positivo. Si yo acá en este lugar del 1 le ponía un número negativo, y ahí a lo mejor no lo encontrábamos o no era 1, ¿está bien? Entonces, el logaritmo en base A, base es este número que le ponemos acá, de un número X es igual a Y, si solo si X, este número que está acá, es igual a la Y. Esta es la definición de logaritmo, que el logaritmo no es más que un exponente que estábamos buscando, ¿sí? Recuerden que la definición viene acompañada con las condiciones que tiene que tener la base del logaritmo y el argumento. A este X se le va a llamar argumento del logaritmo, ¿sí? A este que se les ponía acá, ¿sí? Entonces, cuando calculamos logaritmo, esta era la base, 3, y este era el argumento, 1/9. Y el que encontrábamos acá, que era -2, es el logaritmo, se le llama logaritmo, ¿sí? Miren, y acá podemos tener en cuenta algunas propiedades. Miren que me voy a poner con el cursor. Si
la base es admisible, ¿no? Si la base cumple estas condiciones y el argumento es 1, el resultado del logaritmo siempre me va a dar lo mismo. ¿Cuánto me va a dar? Si la x valía 1, no importa cuál era la base. El logaritmo me va a dar siempre, ¿qué número me da como resultado? ¿Se acuerdan? Me va a dar 0, ¿no? Miren. Si la base es cualquiera y el argumento es 1, como por ejemplo, este es el argumento, ¿ven? 1, 1, el exponente que tengo que darle yo es 0, ¿ven? Entonces el logaritmo en cualquier base admisible de 1 me va a dar 0. No importa cuál sea. No importa si yo le pongo 100, si le pongo 16, si en el caso le pongo 2, siempre me va a dar 0. Si coinciden, en este caso 10, ¿a la cuánto me tiene que dar 10? Si la base coincide con el argumento, siempre el exponente me va a dar 1, ¿ven? Acá también, para que 12 sea igual a 12, el exponente tiene que ser 1. Entonces acá me tiene que dar 1. ¿Está bien? Si coincide la base con el argumento, el logaritmo, el resultado me va a dar 1. Y si me piden el argumento vale 1, el logaritmo me va a dar 0. ¿Está bien? Una aclaración, que a lo mejor ya la saben, pero bueno, no está de más. Si le pedimos el logaritmo en base 10, no va a aparecer base. Vieron que acá en matemáticas, si la raíz no tiene índices 2, bueno, acá si el logaritmo no tiene base acá, no es que nos olvidamos, sino que pensamos o sugerimos que la 10. ¿Está bien? Y si tiene base E, ¿se acuerdan que E es un número irracional, 2,31 aproximadamente, que lo vimos en el TP1 allá hace un mes? Lo vamos a escribir de esta manera, logaritmo natural. ¿Sí? O sea, cuando ven esto, usted tiene que interpretar esto. Y cuando ven esto, logaritmo así sin base, no es que nos olvidamos, sino que es 10. ¿Está bien? ¿Se van a acordar? Así como la raíz cuadrada, cuando no tiene índices 2, bueno, esto también pasa así. Tiene que ver con eso. Bueno, hay unas propiedades del logaritmo que nos gustaría que las miren, y se les puse un ejemplo para que las tengan en cuenta, que es, el logaritmo de un producto no es el producto de los logaritmos, sino que es la suma, ¿ven? Si tengo un producto, lo puedo separar como logaritmo en base a de x y logaritmo en base a y, en base a de y, pero con un más, no con un por. Eso se lo suelen confundir. Lo mismo pasa con un cociente. No es el logaritmo en base a de x dividido el logaritmo en base a de y, no es eso, sino que es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Ojo ahí. Y ahora vamos a ver una propiedad para que la potencia. ¿Ven? Si el argumento está elevado a una potencia, la potencia pasa multiplicando acá el logaritmo. Es una propiedad que también la vamos a usar. Y esta se llama propiedad de cambio de base, que ahora que usted lo que tiene calculadora o pueden usar una calculadora, hay calculadoras que tienen para que ustedes escriban la base que quieran, pero la mayoría de las calculadoras no. Por lo menos las que yo tengo no tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer un cambio de base. O sea, esta propiedad del logaritmo nos permite cambiar la base que nosotros querramos, la que nos conviene. Si usamos calculadora, por ejemplo, y tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 8, ¿se acuerdan que dijimos que era 3? Porque 2 al cubo me da 8. Si no quiero pensar en cuánto hay que elevar al 2 para que me dé 8, puedo hacer un cambio de base a una base que tenga la calculadora, por ejemplo, base 10 o base E. Entonces, ¿cómo hago para usarla con la calculadora? Calculo el logaritmo en base 10 de 8, miren que me pidieron el de base 2. Entonces calculo el de base 10 del número que me pidieron, pero lo tengo que dividir por el logaritmo en base 10, que es la que tenía, pero de la base que tenía el logaritmo antes. Y ahí me va a dar 3. Practiquen ustedes. Si en lugar de la base 10 quiero usar otra base, la base natural, por ejemplo, que también está en la calculadora, bueno, hago el cambio de base. Uso la base, ¿qué hago? Logaritmo de 8, pero de la base que quería, dividida el logaritmo de la base que me habían dado, ¿ves? Siempre uso el mismo logaritmo. Base, del número y de la base que tenía. Del número que me pidieron, o sea, del argumento y de la base que tenía, ¿no? Bueno, practiquen. Y ahí me va a dar obviamente 3. La mayoría de los logaritmos son números irracionales, o sea, no son así 3, 5, 1. La mayoría son irracionales, no los vamos a poder calcular mentalmente. Son muy pocos los que los podemos calcular mentalmente, como los que supuse en el ejemplo, y algunos más. Para que vean estas propiedades y practiquemos un poquito, les traje un ejercicio que es el 4, que está en el trabajo práctico,
Es solo para que practiquen las propiedades. Miren, supónganse que me piden, ven que acá no aparece base, es 10. Me dicen, calculame el logaritmo en base 10 de 9. Bueno, ahora con la calculadora, ¿qué tendrían que hacer? Ya está, porque base 10 tiene la calculadora, ponen el logaritmo en base 10 de 9 y aproximadamente les va a dar este valor. ¿Está bien? Con la calculadora. Pero dice, mira, hacelo teniendo en cuenta que el logaritmo en base 10 de 2 vale esto, el logaritmo en base 10 de 3 es este valor aproximado. Esto lo calculaban con la calculadora, chicos. Y son aproximados porque son irracionales. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos el 9 en 3 por 3. ¿Por qué? Porque yo conozco el de 3. Entonces escribo el 9 como 3 por 3. Y después hago como una distributiva, pero acuérdense que la distributiva acá no es con un por, sino con un más. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Si tengo un producto, pasa sumando, ¿ven? Entonces después digo, pero el logaritmo en base 3 ya me lo habían dado. Es 0,477, ¿ven? Entonces este ya lo tengo también, y después lo sumo. ¿Está? Otra manera, si no lo queremos pensar como 3 por 3, podemos pensar el 9 como 3 al cuadrado. Entonces después me acuerdo de otra propiedad, que el 2, ¿ven? Pasa acá, ¿ven? El exponente pasa acá multiplicando, entonces el 2 lo escribo acá multiplicando, y entonces me queda 2 por el logaritmo de 3, que este ya lo conocía, lo tenía acá, hago la puntita y me va a dar obviamente lo mismo. O sea, son dos maneras de pensar el mismo ejercicio. O al 9 lo piensan como 3 por 3, entonces aplican esta propiedad. Si tengo un producto, lo escribo como una suma. Y si no lo piensan al 9 como 3 al cuadrado, y usan esta propiedad. Que al 2 del cuadrado lo escribo acá multiplicando, ¿no? Da lo mismo sumar 2 veces que multiplicar por 2, ¿no? Eso es lo mismo. Miren, acá se le pide el de 54. Es igual, nada más que tenemos que pensar un poquito más. Al 54 yo lo pensé como 9 por 6, y al 6 lo pensé como 2 por 3, ¿ven? Entonces puede empezar a descomponer todo, tenía que lograr tener base 2 y 3, porque yo conocía al de 2 y al de 3, ¿ven? Entonces lo junté así, de esta manera, 27 por 2. Ahí lo separé, pero miren que lo separé con un más, no con un por. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Y después este 3 lo escribí acá multiplicando, ¿ven? 3 por el logaritmo de 3 más 2 por el logaritmo de 2. Logaritmo de 3 lo reemplacé por este valor, porque me lo dieron. El de 2 por este valor, porque me lo dieron. Y ahí ya hice las cuentas. De estos hay unos cuantos. ¿Para qué sirve este ejercicio? Para practicar estas propiedades. Estas tres. Y esta está muy buena porque nos permite calcularlos no mentalmente, sino con la calculadora, ¿sí? Cambian la base a la base que tiene la calculadora y ya está, ¿sí? Y si los pueden hacer mentalmente, mejor algunos. ¿Se entendió esto de cómo calcular logaritmos, sí? ¿O no? ¿Tienen alguna duda? Igual pueden usar calculadora, así que no se entera con el chat, ¿no? Nadie dice nada, aparentemente se entendió. Bueno, Se entendió, dice. bueno, y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy con la exponencial. Nada más que, bueno, tuvimos que tomarnos un trabajito extra de entender un poquito cómo se calcula esto. Lo pueden hacer con la calculadora y listo. Hagan un cambio de base. Acuérdense que si me pedirían hacer el logaritmo en base 2 de 2, y tengo base 10, calculo el logaritmo en base 10 de 2 y lo divido por el logaritmo en base 10 de 2. No, en este caso mucho no. Acá, por ejemplo, si lo quiero calcular con la calculadora, para calcular el logaritmo en base 2 de un medio, ¿qué hago? Logaritmo en base 10 de un medio dividido logaritmo en base 10 de 2. Porque después lo divido por el logaritmo de la base que yo quería, de la base que me dieron. ¿Está bien? Pero bueno, si alguno lo podemos hacer mentalmente, lo vamos a hacer. Si tenemos que graficar la función logaritmo en base 2 de x, le vamos a dar algunos valores, algunos nada más. Pero fíjense, ¿qué valores le tengo que dar acá? Cualquier valor, y ahora si usted me pregunta lo mismo que con la exponencial, le digo cualquiera no. Porque fíjense que la x, que es el argumento del logaritmo, cumplía unas restricciones, que no podía ser un número negativo ni cero. Entonces, el dominio de esta función
son los x mayores que 0. Esperen que se lo voy a anotar. Así es que el dominio, vamos a escribir así. Ay, qué horrible. Yo ahora tengo un mouse esos que son para jugar y son más sensibles. Me parece que también es eso. Bueno, no voy a poner la palabra dominio. El dominio, ¿cuáles son? Son los x mayores que 0. Acuérdense, ¿está bien? Este es el dominio de la función. Tengo desde 0 en adelante, ¿está bien? Entonces los valores que van acá, x tiene que ser mayor que 0. No, esto ya es cualquier cosa. Y yo escribo mal, pero tan mal no. A ver. Capaz que me tendría que agarrar un trazo más grueso. A ver este. X tiene que ser mayor. Ahí. Mayor que 0, ¿está bien? Ahí. No lo toco más. Bueno, entonces, ¿qué valor le dimos? Dentro de estos mayores que 0, le dimos el valor 1, 2, 1 medio y 1 cuarto. ¿Ven? Esto los podemos dar. Calculo el logaritmo en base 2 de 1 y dijimos que si el argumento es 1, me daba 0. Lo pienso así, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé 0? Para que me dé 1, perdón, 0. ¿A cuánto tengo que elevar eso al 2 para que me dé 2? 1. ¿A cuánto tengo que elevar eso al 2 para que me dé 1 medio? Menos 1. ¿Y a cuánto tengo que elevar el valor 2 para que me dé 1 cuarto? Lo invierto y lo llevo al cuadrado, ¿verdad? Y ahí obtuve ese valor. ¿Se entendió? Es a cuánto tengo que elevar eso a la base. La base del logaritmo es la base del exponencial. Para que me dé este resultado. ¿A cuánto tengo que elevar eso a este número para que me dé este resultado? ¿A cuánto tengo que elevar este número para que me dé este resultado? Y esos exponentes son los logaritmos. ¿Bien? Y ahí fui uniendo, miren. Para 1, 0. Para 1, 0 me queda acá. Para 2, 1. Para 2, 1. Para 1 medio, menos 1. Para 1 medio, menos 1. Y para 1 cuarto, menos 2. ¿Ven? Fíjense que la función logarítmica es una función creciente. A medida que yo me muevo, crezco en la X, también crece la función. ¿Ven? Es una función creciente. El dominio, acuérdense que ahora no es como el exponencial. Son los mayores que 0. Pero ¿qué pasa con la imagen? La imagen son todos los reales. Acá cambió como un exponencial. Lo que yo lo voy a escribir acá. La imagen son los reales. ¿Está bien? Está todos los reales. El problema está en el dominio, no con todos. ¿Está bien? Bueno, esto lo voy a borrar. Quedó después en el video. Entonces acá hicimos un resumen, miren. Analizando la función logaritmo en base 2 de x, su dominio son los números reales mayores a 0, ¿ven? Los reales mayores que 0. Ojo acá. Los reales mayores que 0. Su imagen es el conjunto de todos los reales, miren, ¿ven? La imagen son todos los reales. Voy a dejar de borrar acá. La gráfica es creciente en todo su dominio, corta el eje X en 1, miren. Así que si corta el eje X en 1, 1 es raíz de esta función. ¿Sí? No corta el eje Y, miren. El eje Y es una asíntota vertical de la función, no lo va a cortar. Y como que viene saliendo de ahí, ¿ven? O se viene a acercar, todo estudio en 0, se acerca, se apega al eje Y. Pero nunca lo va a tocar. La recta igual a ser una asíntota vertical. X igual a 0 es una recta vertical. ¿Sí? Y acá, miren, van a aparecer unas cuantas funciones logarítmicas. Fíjense que todas tienen como la misma forma, pero no son iguales. Pero el esbozo es el mismo. ¿Ven? La forma es la misma. Miren las bases. 3, 10 y E.
Todas las bases de estas gráficas son mayores que 1. Entonces, si la base es mayor que 1, la función logarítmica es creciente en todo su dominio. Y tiene la misma forma, ¿ven? ¿Qué pasaría si la base está entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, el comportamiento es distinto. Miren cómo es. Es decreciente, tiene esta forma, ¿ven? Y acá le dimos algunos valores. Sigue siendo el dominio de los mayores iguales, los mayores que 0, perdón. La imagen sigue siendo los reales, pero la única diferencia es que ahora es una función decreciente. Entonces, ¿cuándo es decreciente? Cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Y cuando es creciente, cuando la base es mayor que 1. O sea, así es decreciente. Y la otra función, que tenía esta forma, también pasada por 1, es creciente. Así es creciente y así es decreciente, ¿está bien? Son 4 gráficas que se tienen que aprender para este punto. ¿Ven? Miren esta, también es decreciente y esta es 1/3 la X. No importa qué valor me pongan acá. Si está entre 0 y 1, 1/3, 1/2, 1/4, siempre va a tener esta forma. Va a ser decreciente. Si la base me ponen, por ejemplo, 5, va a tener la forma de una creciente. Va a ser así como esto. Creciente. ¿Está bien? Creciente si la base es mayor que 1. Decreciente si la base está entre 0 y 1. ¿Está? Bueno, y ahora tenemos que graficar o resolver ecuaciones. Vamos a graficar, a ver si yo, acá tengo una hoja en blanco, antes de mostrarles las ecuaciones, acá. Supónganse que tengo que graficar la función, a ver, ahora me quedo medio grosero. Pasa que una vez que ya la grafiqué, no me la afino. No es como el Word. Bien. Vamos a dar más finitas para los ejes. Vamos a hacer los ejes un poquito más solitos. Este es el eje X. Y ahora para el eje Y lo vamos a graficar a mano, está la Y. Una lástima, este es el eje Y. Ahí. Vamos, con el programita estaba mejor, pero bueno. Y vamos a graficar la función logaritmo de X. Vamos a seguir graficando la función. Me piden que grafique la función logaritmo en base 2 de X más 1, puede ser, de X más 1. Ahí, esto. Entonces, primero me fijo en la base. La base es mayor que 1, voy a cambiar el código. Como la base es mayor que 1, es un logaritmo creciente. ¿Sí? Primero voy a graficar el logaritmo de X creciente que tiene esta forma. ¿Está bien? Y este sabemos que era el número 1. Pero como este es el logaritmo, ay Andrea, logaritmo en base 2, ¿está bien? Ya no río porque no puede ser. Ahí está, este es el logaritmo en base 2. Pero me piden de X más 1. Cuando a la variable le suman 1, lo que le provoca es, así como en la función cuadrática que hemos explicado, un corrimiento, si es más 1, hacia la izquierda, ¿está bien? Si es menos 1 o tantas unidades, hacia la derecha. En este caso es hacia la izquierda, así que se lo voy a borrar. Así no se confunde. ¿De cuántas unidades? De 1 unidad. Entonces lo que hago es, este punto se corre un punto hacia acá, este punto 1 unidad hacia acá, este punto 1 unidad hacia acá, y la cinta vertical también se corre 1 unidad. Entonces, yo primero me marco la cinta vertical, se corre 1 unidad, así me ayudo para graficar la función. Y a la función la vamos a graficar con otro color, así, vamos a hacer amarillito. Ahora vamos a hacer la azul y amarillo porque si no, Andrea. Y va a pasar por acá, así que voy a ver si puedo. Bueno, la función va a ser algo así, ¿está bien? Va a tener la misma forma, porque la misma función nada más que se corrió todo 1 unidad, ¿sí?
Y este es seguramente el menos. ¿Se entendió? ¿Se ve el color amarillo? ¿Cómo? ¿Se ve el color amarillo? Sí, se ve, se ve. Bueno, para calcular la raíz de la función, fíjese que la función logaritmo de x habíamos dicho que será 1. Para calcular este valor, que parecería que sea el 0, ¿cómo hago para calcularlo si practicamos? Yo me tengo que preguntar, ¿cuándo el logaritmo, no le pongo ahí, en base 2 de x más 1 es igual a 0? ¿Está bien? ¿Para qué valor cuál es el valor que tengo que poner acá para que el logaritmo me dé 0? Para eso tengo que pensar, uso la definición, ¿no? Pongo el argumento del logaritmo, x más 1 es igual, ven, pongo el argumento del logaritmo a 2 a la 0. ¿Está bien? La base, cuando yo paso del logaritmo al argumento, fíjense que la base del logaritmo pasa a ser base del exponencial. O sea, pongo el argumento igual, la base pasa a ser base del exponencial. Y este lo tengo que elevar, ¿sí? Al número que tengo acá. Esto me da 1, 2 a la 0 es 1, o sea que me queda x más 1 es igual a 1, y acá resto y me queda x igual a 0, ¿no? Resté 1, o sea que este valor que está acá, obviamente que con la gráfica más o menos es 0. Esa es una raíz, así calculo la raíz, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar de acá a acá, que eso es lo que seguramente les cuesta? Uso la definición, ¿no? Uso esto, miren. A ver si me puedo ir para arriba. Porque tengo todo esto Acá hay escrito. gráficos, sí. No, dice, ¿qué se me está bajando? Me asusté. La definición no se la voy a escribir así porque eh, tengo que borrar esto, ¿no? Para pasar a lo de... Para que no No sé, aparezca así, sí. Si no, escribilo como texto, Moni. Ah, pero no te va a dejar escribir base. claro. A ver. eh, claro, porque esta hoja no baja ahora. Porque esto está en la pantalla. Yo Claro. porque lo quería que lo tengan los dos en la lista. Bueno, después le muestro la definición. Que la tienen ahí ustedes en el apunte. Eh, ¿Qué pasaría si voy a borrar algunas cosas acá, para después mostrarlos del apunte? Nos olvidamos de esta función. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle mayor que 0 de resolver esta ecuación, me preguntan cuándo es igual a, por ejemplo, menos 1? Ay, ese es un palito. Bien. Si en lugar de 1 me piden menos 1. ¿Qué me están pidiendo? Me están diciendo cuándo esta función es igual a menos 1. Cuando esta función, la amarilla, es igual a menos 1. Y menos 1 es una recta horizontal, la podría pensar así mismo. Ahí, ¿no? Entonces lo que podemos pensar es en qué momento la función que está acá en amarillo corta a esta que está en menos 1. Esperen que se lo voy a escribir ahí. En menos. ¿Ven? O sea, tenés que encontrar este valor donde se contacta, pero en realidad en X sería este valor. ¿Sí? ¿Para qué valor de X la función que está en amarillo corta la que está a esta, ¿no? A menos 1? Cuando el logaritmo de X vale menos 1 también podemos pensar. O si no, como intersecciones de funciones. Esta es una función, esta es otra, y cuando las dos se cortan. Cuando esta función amarillo se corta con esta recta horizontal. Para eso resuelvo lo mismo que resolví acá. Nada más que les borro esto. Y acuérdense de la definición, ustedes después la miran, porque ahora sé que no la tienen tan presente, pongo el argumento, en este caso x más 1, así despejo usando la definición. Es igual, la base del logaritmo siempre va primero, la base sigue siendo base, elevada acá a este número que está acá, a menos. Y ahí pasé del logaritmo al argumento. ¿Está bien?
usé la definición, que las quería mostrar, pero si me vuelvo para arriba tengo que borrar esto. Entonces, después la vemos de nuevo. Esto es 2 a la menos 1 es un medio, ¿está bien? Es el inverso de 2. Y acá me queda x más 1. ¿Bien? Ahora voy a restar 1, entonces me queda un medio menos 1, o sea, me queda x igual a menos un medio. O sea que ahora lo que está acá es menos un medio. ¿Está bien? Es la intersección entre esta función y esta función. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarme cuándo esta función y esta que está acá en negro, que es ya, igual, ¿no? Menos 1, es una recta horizontal. ¿Cuándo es igual? Me podrían preguntar cuándo es mayor también, ¿no? ¿Se entiende? Así como me preguntan cuándo es igual, me preguntan cuándo es mayor. ¿Cuándo esta función que está en amarillo es mayor que esta que está en negro? Entonces, si nosotros lo tenemos así expresado, tenemos que decir que son, esperen que creo que es que son, a ver, voy a cambiar de color, vamos a poner uno más, Cuando la función amarilla es mayor que la función que está acá en negro, y cuando la gráfica amarilla está por encima. Entonces, estos son los valores de x, bien, lo quiero marcar acá, que hacen, no me quedo tan fuerte. Voy a sacar un lilita. Bueno, de colores no nos podemos quejar, porque tenemos más color, no sé por qué no se cae. Bueno, ahora no se quiere poner el color. Ahí está. Sean estos, ¿ven? Y un poquito más acá. Estos x hace que la función que está amarilla sea mayor. Estos que están acá hacen que esté por debajo, ¿ven? Acá. ¿Se entiende eso? A partir de acá, la función amarilla está por encima de la función negra. Estos x que están acá, la función amarilla está por debajo de esta función. ¿Lo ven? ¿Sí? Miren que los x están acá. Entonces, ¿qué sería responder esto? Sería resolver una inecuación. Sería preguntarme cuándo esta función es mayor, ¿no? Entonces acá, en lugar de un igual, habría un mayor. Y acá, en lugar de un, habría un mayor. Esperen. Y acá, habría un mayor. Entonces, ¿cómo tendría que responder en este caso? Sería un intervalo que va desde menos un medio a infinito, ¿está bien? Y ahí resolveríamos una inecuación. Este es un infinito. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ahora, fíjense que, ¿qué pasaría si me preguntan cuándo es menor? Entonces, dejo así como para que después quede si me preguntan cuándo es menor, me estarían preguntando sobre estos valores, a ver si los puedo hacer con algún otro color. Sobre estos valores, miren, acá la función amarilla está por debajo de la función negra, o sea que estos serían los x donde es menor. Yo voy a poner un poco más grueso. Estos son los x, ¿ven? Donde es menor. Estos son los x que hace que la función sea menor. Acá la función amarilla está por debajo de la función negra. Entonces, cuando nosotros la resolvamos, quiero que tengan en cuenta esto. Acá me preguntan cuánto es menor, entonces lo único que tengo que pensar es que cambio el sentido. Bueno, me queda más grueso. Ven que voy a borrar de más. Entonces acá me queda menor, acá me va a quedar menor, acá me va a quedar menor. Esperen que acá se me borró el El signo se borró, ¿no? signo, así que lo voy a... Ahí, ¿está bien? O sea que en realidad es todo muy parecido.
Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes ven esto, dicen, menor que -1, entonces voy a decir de menos infinito hasta -1. Y ojo, porque si ustedes tienen la gráfica que nos puede ayudar, vemos que el dominio de la función logarítmica no viene de menos infinito. Ojo ahí. Yo tengo que pensar siempre que esta función tiene un dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, primero, decimos, la x tiene que ser mayor que 0. La x. En realidad el argumento es el que tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Del logaritmo. En este caso, si el argumento es x tiene que ser mayor que 0. Pero si el argumento es x más 1, yo tengo que imponer que x más 1 sea mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, como x más 1 tiene que ser mayor que 0, x tiene que ser mayor que -1. ¿Qué es lo que me dicen acá? A ver, a partir de -1 tengo gráfica, tengo función amarilla. Sí, la función, la i igual -1 la tengo siempre, pero no importa. Tengo que fijar el dominio común a ambas. Entonces, solamente desde, si bien son los menores que -1/2, esperen que esto se lo voy a hacer así. ¿Se recuerdan que graficamos el eje X? Me quedó muy grueso. Esperen que voy a cambiar el grosor. Esperen que lo voy a borrar. Así no los confundo más. Voy a cambiar el grosor. Ahí. Y vamos a dibujar el eje X. Y ustedes encontraron el 1/2. Menos 1/2, perdón. Menos 1/2. Y como solución de esta ecuación dijimos los menores que -1/2. Entonces lo que hicimos fue de -1/2 para acá. ¿Está bien? Pero hay que acordarse que la función logaritmo tiene un dominio, que son los x mayores que -1. Entonces, de -1, está por acá. Esperen que este color no me favorece mucho, me parece. -1. Tengo el dominio, entonces por el dominio, tengo que cambiar el color. Son los mayores que -1, entonces me tengo que fijar en la intersección de los dos colores, que está acá. Creo que estoy bien. Vamos a cambiar el color. Acá es la intersección, ¿sí? Entonces, la respuesta sería un intervalo que va desde -1 a -1/2. ¿Está bien? Ojo ahí, ¿sí? Ojo en esta, porque claro, cuando es mayor no teníamos problema porque arrancábamos de acá y nos íbamos para acá, o sea que acá el dominio no influía en esto, ¿sí? Pero en cambio, cuando me pidieron menores y me fui para el otro lado, acuérdense que esta función no tiene dominio todo R, entonces tienen que hacer una intersección entre el dominio de la función y el dominio de la solución de esta inecuación, ¿está bien? Ojo ahí. Y les quería mostrar una cosa más acá en esta pizarrita y después ya nos vamos al apunte y ahí ya lo vamos a entender mejor. ¿Qué pasaría si, ahora sí voy a borrar todo, creo que hago así, borro todo. Ahí está. Vamos a graficar otra función. ¿Están cansados? Esperen que voy a poner el color negro. Porque después no... Estaba lindo ese color. Sí, pero para los ejes, Sí, ahí, ¿no? Vamos a poner acá, mira, acá, lástima que no tengo el ahí, si no, haremos un poco mejor. No sé si el cuatrimestre que viene vamos a estar así, pero ahí está, ¿ven? Vamos a dibujar el logaritmo. No puedo dibujar bien, no sé qué me pasa. A veces escribo mejor, pero dice que no es mi vida. No, pero es difícil. Yo no puedo nunca ir. Prefiero ir con el texto. Pero bueno, el logaritmo, la base es un despiolo. Yo me había buscado ese programita que estaba mejor, pero bueno, no sé por qué no lo pude hacer funcionar. Pero lo hice funcionar una vez. Viste que es algo que uno no se acuerda ahora y Sí. es logaritmo, supónganse, vamos a la misma, miren, de x, habíamos hecho +1, ¿no? Vamos a la misma, pero le vamos a cambiar la base, le vamos a poner base 1/2. Entonces, ustedes se acuerdan que si la base es 1/2,
Ahí. El logaritmo era decreciente. Entonces, primero dibujo el logaritmo en base un medio, pero de x. Que ya tenemos la tenemos un poco más, que tenía esta forma, ¿no? Este es logaritmo en base un medio de x. O sea, no se lo quiero escribir mucho, pero lo tengo que escribir porque si no, este es logaritmo, parece un electrocardiograma. En base un medio de x, ¿está bien? Decreciente, corta en 1, 1 es raíz, pero me pidieron de x más 1, entonces todo se corre una unidad hacia la izquierda. Entonces, la asíntota vertical, que era x igual 0, ahora es x igual menos 1, se corre una unidad, así que la vamos a marcar. La vamos a marcar con otro color, vamos a marcarla con otro. Ahí, es menos 1, y la función se parece bastante a la que teníamos, nada más que es decreciente, hace esto, ¿está bien? Este es el logaritmo de x, esta es esta es esta. ¿Sí? Miren el dominio de esta función, ya no es igual el dominio de esta, entonces no puedo decir que el dominio de la roja tiene los x mayores que 0, ojo ahí. ¿Cómo saco el dominio si no quiero graficarla o no tengo por qué graficarla? Miremos acá, para sacar el dominio de la función tengo que decir que x más 1 tiene que ser mayor que 0, ¿está bien? El argumento. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que menos 1. Y ahí lo vemos gráficamente, ¿ven? Desde menos 1 para acá. Esto es menos 1. Va, quedó muy feo. Menos 1. ¿Está bien? Es este que está acá. Ese es el dominio. De acá para acá ese es el dominio. De la roja. Supóngase que me preguntan cuándo, a ver, el logaritmo de x, o me piden que resuelva esta ecuación. ¿Cuándo el logaritmo en base a un medio de x más 1, qué sé yo, es menor, vamos a poner, por poner un valor, que 1. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a mirar gráficamente. No tengo por qué pasar por el gráfico, pero me ayuda el gráfico para ver lo que estamos resolviendo. La función roja, solo voy a borrar la negra, así no nos confundimos con tanto. Voy a borrar esto y voy a borrar esta función. ¿Está bien? Solo nos quedamos con la roja. Me preguntan, ¿cuándo la roja es menor que 1? 1 es una recta horizontal, ¿se acuerdan? Que ahí, ¿no? Entonces me están comparando. ¿Cuándo esta función, la roja, es menor que esta que está acá, que es la lila, la violeta? Entonces, ¿cuándo es menor? Y cuando la gráfica está por debajo. Entonces, acá es menor. Toda esta es menor. Parece que estos x, ¿sí?, que están acá, hacen que esta función esté por debajo. Y que estos x hacen que sea mayor. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, acá hay un detalle que no lo hemos tomado en cuenta en la otra, porque en la otra no pasa, y en esta sí, por eso lo tomamos en cuenta. Cuando el argumento de la base del logaritmo, perdón, está entre 0 y 1, la función logarítmica es una función decreciente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso del argumento, del logaritmo al argumento? O sea, cuando yo quiero despejar el argumento, cuando pongo x más 1, y acá ponía 2 a la 1, ¿se acuerdan? Yo paso del argumento, del logaritmo, perdón, al argumento, acá no va 2, perdón. La base no es 2, ¿no? ¿Cuál es la base? La base es un medio. Entonces pongo un medio, o sea, de un lado pongo el argumento, del otro lado pongo la base del logaritmo y la elevo al número que tenía acá. Eso no cambia. Si la base del logaritmo, esta que está acá, que es esta, está entre 0 y 1, yo tengo que invertir el sentido de la desigualdad, porque la función es decreciente. ¿Está bien? Hoy no la invertimos porque teníamos en el ejercicio anterior, la base era 2. Entonces lo despejaba igual que cuando tenía un igual. En cambio, si la base del logaritmo está entre 0 y 1, como es decreciente, tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Lo invierto. Acá no me equivoco, no me olvide, no me equivoqué. Se invierte. Cuando se invierte, acá tengo un medio, un tercio, un cuarto, 0,5, 0,2, ¿entiende? Ahí paso del logaritmo al argumento invirtiendo el sentido de la desigualdad. Y después lo resuelvo todo como veníamos haciendo, ¿no?
esto es 1/2, esto es x más 1, acá tengo el mayor, este es un 2, y acá paso el 1 restando, así que me queda 1/2 menos 1, o sea que me queda menos 1/2. Mayor que menos 1/2. Miren, la gráfica no sirve para responder, porque miren cómo me quedó a mí, pero parece que este podría ser menos 1/2. ¿Ven? Bueno, me quedó medio abajo, porque vieron como que dibujé bastante mal. Este valor que está ahí sería menos 1/2. Yo lo pongo menos 1/2. ¿Entiende? O sea, no, me quedó muy mal porque tenía que haber sido más acá, ¿no? Porque sería este, me quedó casi positivo y en realidad pasa por acá la función. Pero bueno, eso habla de que está bastante mal dibujada mi función. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Eso sería este, bueno, tan malo, ahí este, tiene que estar un poco más para acá. O sea, este valor que está acá, si yo lo bajo, tiene que estar acá, ¿ven? Me quedó este pedacito, tiene que haber quedado más o menos por la mitad. ¿Sí? Pasa por 0, 0 la función, lo que pasa es que se abría un poco más así. Es muy difícil graficar así. Pero mire, así mal como está dibujada, me dio un valor negativo a mí, ¿ven? Ese valor es un X negativo. Claro, era más cercano a 0 y me quedó en la mitad, pero bueno, más o menos me ayuda. El gráfico no sirve para resolver una inecuación, ni una ecuación, pero sí nos ayuda para más o menos tener una idea, ¿no? Nos quedaron los mayores que menos 1/2, o sea que de menos 1/2 a infinito, ¿está bien? Si hubiese sido acá un mayor la inecuación, fíjese que tiene un dominio ahí, ¿sí? Ojo ahí. Bueno, ¿se entendió? Más o menos lo que significa resolver. Yo quería que tengan en cuenta este detalle, que invierto el sentido de la desigualdad cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Voy a compartir el... No, porque esto tengo que borrar, ¿no? A ver si está bien. Borro todo. Y si yo ahora me voy para arriba, ahora sí tengo... Hoy se me pasaba, no, me había descolocado. Bueno, acá habíamos visto la función logaritmo y yo acá les resolví alguna. Miren, si tenemos que resolver una ecuación, la igualamos. En la forma gráfica, ¿se acuerdan que decíamos, tengo esta función y esta otra función, igualamos las dos funciones y vemos dónde se cortan? En realidad, si tengo que resolver una inecuación, no tengo por qué graficarlo, pero podría graficarlo y pensar esto como una función, esta como otra función, y cuándo se intersectan las dos funciones. Y si no, lo resuelvo. Siempre que resolvemos una ecuación o una inecuación, acuérdense que tienen que estudiar el dominio de la ecuación. ¿Sí? Siempre pasan por el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? El argumento tiene que ser mayor que 0, porque es un logaritmo. Y despejo y digo, bueno, esta ecuación tiene solución para los x mayores que menos 1. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, acuérdense que uso la definición, pongo el argumento igual la base del logaritmo para ser base de la potencia, y tengo el exponente menos 1, ¿ven? Pasando del logaritmo al argumento, la base de la potencia es la misma que la base del logaritmo. Bueno, acá resuelvo la menos 1/2. Para decir que menos 1/2 es solución, lo que me tengo que fijar primero es que este numerito caiga dentro del dominio, o sea, tiene que ser mayor que menos 1. Si no es mayor que menos 1, no sería solución. Pero en este caso sí, ¿no? Voy a borrar acá. Si tengo que resolver una ecuación con exponencial, lo mismo acá, el dominio es todo lo cerra, acuérdense. Ya acá no tenemos problema. Acuérdense que diferencia acá un exponencial, el dominio son los reales. En una logarítmica, el argumento tiene que ser mayor que 0. Y acá, aplico nuevamente la definición, miren, es el exponente, queda acá, y este 2 sería logaritmo en base 2, o sea, la base del logaritmo es la base a la que estaba elevada a la x, ¿ven? De 4. Para bajar acá el exponente, uso logaritmo, ¿y qué logaritmo uso? Uso logaritmo de la base a la que estaba elevada la x. Entonces el logaritmo en base 2 de 4 es 2, menos 3, este 3 pasa restando, me da menos 1. Y yo acá se las grafiqué, miren. Esta es la función exponencial, esta es la función 4, ¿ven? Y este valor donde se cortan.
si lo quieren ver también gráficamente. No tienen por qué, pero ves, este valor acá es menos 1. Este sería menos 1. Este que está acá. ¿Sí? Ese que encontramos acá, este es ese que está acá. Que es donde la función se corta. La abscisa. La ordenada, claro, es 4. Hasta ahí vienen. No sé qué hora es. Da un minuto más. Y, o sea, ustedes la pueden graficar, la pueden resolver así de esta manera, nada más, pero la podrían graficar, grafican esta función, y seguramente la solución es donde se corta. Ayuda mucho la gráfica. Miren esta inecuación que la paso más rápido porque es la que hicimos hoy recién en la pizarra, pero acá esta vez más prolífica. Tienen que resolver la siguiente inecuación, estudian el dominio de la función, o sea, el argumento tiene que ser mayor que 0, ahí lo obtenemos. Y después, fíjense, pasan del logaritmo al argumento. Ponen el argumento, como la base es 2, que es mayor que 1, no invierto la desigualdad, miren, mayor, mayor. Y acá les grafiqué las funciones, ¿ven? Acá está la función logaritmo en base 2 de x más 1, la función menos 1, y ese valor desde 1 a infinito, me parece que acá va menos 1,5, ¿no? Sí. Eso les queda bien. Menos 1. Medio. Esperen que ahora hago esto. No sé por qué me lo escriba ahí. Ay. No. Ahí, ¿no? Ahí. No. No importa. Ahí. ¿Cómo hago, Andrea? Esperen que... Suprimite, o, ay, me dan ganas con mi cursor. Lo que pasa es que tenés todo pintado. Ay, pero ¿cómo Ponete hago? en un medio, borrarle el infinito ese, ponete en un medio, poné punto y coma, escribí de vuelta. Y borro este infinito que está acá abajo. Exacto, borra ese. Ahí. Si no lo podría copiar y pegar, no. Sí, cortalo y pegalo. Cortalo, así se va de abajo. Y ahora ahí. ¿Está bien? Me había quedado de otra que había pensado. Es este valor que está acá, ¿ven? Ahí. Esta función, la logarítmica, es mayor que esta función a partir de menos 1,5, ¿ven? A partir de acá. Eso es lo que estábamos resolviendo. Lo que uno resuelve, no me lo tomo a veces, en forma analítica, ¿ven? Lo puede ver en forma gráfica. Se ve en forma gráfica. Y la última, miren, acá les quería traer una que era logaritmo en base de 1/3, es una logarítmica decreciente, y la comparo con 2, ¿ven? ¿Dónde es menor la logarítmica? La azul. La azul es menor cuando está por debajo de esta, ¿ven? Entonces, si ustedes lo miran, acá se cortan. Acá son iguales. Yo tengo que responder este valor de x, que está acá. ¿Dónde es la azul más chiquita que esta? Bueno, será de este valor en adelante, ¿no? Serían estos. Serían estos, ¿no? Bueno, gráficamente yo no puedo calcular este valor. A veces se puede, pero bueno, no me ayuda. Pero yo más o menos sé que tiene que venir por acá mi intervalo. Desde un cierto valor negativo hasta el infinito. La solución de esta inecuación. La tengo que resolver en forma analítica, entonces lo que hago es, si este cursor se baja, tengo que buscar la goma, borrar, entonces tengo que volver al principio. No es como dejar el guardador a un costado. ¿Ven? Primero estudio el dominio, miren, el dominio de la función es x más 2 mayor que 0, entonces me queda x mayor que menos 2. Y después de nuevo, ¿no? Cuando paso del logaritmo, perdón, al argumento, pongo x más 2, esto se lo voy a escribir acá, miren, así después lo ven. ¿Qué ponía? Ponía x más 2, que es el argumento, ¿está bien? La base, 1/3,
y ponía el 2 que estaba acá elevado. Pero ahora, como la base del logaritmo está entre 0 y 1, si acá dice menor, tengo que poner mayor. Invierto la desigualdad. ¿Ven? Acá arriba no lo hice, como que a veces no me lo tomo, porque la base era 2, entonces mantuve el sentido de la desigualdad. ¿Ven? El argumento, la base era 2, dejé mayor porque decía mayor. Ahora acá, no, miren ahora cuando vengo acá, miren, ahí lo tengo. Ven, invertir la desigualdad. ¿Ven? Acá decía menor y acá puse mayor. ¿Por qué? No porque me equivoqué, sino porque acá, ven, es un tercio. O sea, acá diría 4, dejaba el mismo sentido. Esperen que les borro esto. Borro esto. Acá. Y bueno, y acá la resolví, no tiene mucho. ¿Ves? Un tercio es un noveno. Paso al 2 restando y saca la cuantita. Ven, de menos 17 octavos a infinito. Fíjense que acá, a darlo, este número que está acá, ahora se los marco, para que ustedes vean, este número que está acá, que va bajando acá, que sería la abscisa de este punto, este es menos 17 octavos. ¿Ven? Gráficamente, o sea, resolverla gráficamente no, sería imposible porque ¿cómo sabemos que este, ni siquiera con esta milimetrada, ¿se entiende? Por eso uno la tiene que resolver en forma analítica, pero me permite a mí decir, bueno, más o menos estaba rumbeada, porque me dio negativo, ¿sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Y ahí tienen otra más. Estas se las dejamos resueltas. Hay unas cuantas resueltas en el apunte. Nos preguntan, ¿sí? Sí, ahora voy a volver a compartir. Después de todo el día que hicimos hoy. Si no, si quieren la clase que viene, Andrea, les graficamos algunas más lindas con los Podríamos hacer movimientos, eso en el pizarrón, ¿no? ¿Hacemos alguna en el pizarrón? ¿Algún porque hoy ejercicio? algo que me enganche lo del programa, pero no sé. Si algo no toqué o no, no sé la verdad. Porque se veía en la pantalla y graficaba unas cuantas líneas. Pero bueno, eh, el tema que ustedes lo que tienen que hacer es graficar funciones y resolver inecuaciones y ecuaciones. Hay muchas resueltas y están resueltas, no está solo la respuesta. Así que con lápiz y papel al lado, las hacen. ¿Sí? Sí, Le sí. vamos a subir las respuestas enseguida, si quieren. Claro, les vamos a subir la respuesta. Y en todo caso hacemos alguna rapidito antes de arrancar la última clase, ¿no? Que nos queda. Claro, porque la última clase no es larga, hay 2 temas cortitos, entonces podemos destinarlo un poco también a esto de resolver ecuaciones y inecuaciones Ahí está. Listo. con Bueno, así, tienen este TP9 entonces para continuar. También le vamos a subir las respuestas rápido, cosa de que puedan ir consultando. Y nada, nos vemos. Nos queda el último tema, ya sería el segundo parcial. sí. Bueno, vayan estudiando, no sé, pregunten por el foro, algunas si tienen consulta, no usan mucho el foro, por ahí sí el mail interno, pero usen también el foro, así compartimos más este, Para todos, sí. para todos. Bueno, chicos, nos dejamos entonces, y bueno, sigue estudiando. Eso, nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Bueno, chao chicos, chaval.